Entonces una de las caras de Jezabel es mostrarse débil cuando está frente al profeta. Para cortar la visión necesita demostrarse débil. Obligatoriamente se necesita un profeta para poder identificar espíritus jezabélicos. Quiere manipular al hombre. Eso fue lo que pasó con Sansón. Lo manipuló con lágrimas. Esa parte que trató nuestro hermano Alex es otra de las caras que tiene Jezabel. Dios se le bendiga a mis santos hermanos de manera poderosa, sobrenatural en este precioso día. Santo es el Señor. Hermano, estoy gozoso porque en este día tengo aquí, hermano, al guerrero Robin y mi hermano Alessi. Bendito sea el Señor. Nuestro hermano Robin, mis hermanos, ha traído un estudio poderoso que yo sé que será para la edificación de la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Así que sin más preámbulo, nuestro hermano Robin, bienvenido, mi hermano. Amén, mi hermano, Dios bienvenido, gloria al Señor. Estamos más que contentos de estar aquí, gloria al Señor, compartiendo con nuestro hermano Alessi, nuestro hermano Henry, gloria al Señor para siempre. Dios bendiga a las personas que nos pueden ver por este medio, gloria al Señor, y traemos un tema, gloria a Dios para siempre, que creo que es importante, ya que se está moviendo dentro de las iglesias y está causando muchos problemas. Estaremos leyendo la Biblia, gloria al Señor, en Apocalipsis capítulo 2, del verso 18 al 23. Apocalipsis capítulo 2, verso del 18 al 23, gloria al Señor. Ahí está. Aleluya. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vino. Conozco tus obras, tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso le voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de todo lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán toda la iglesia que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Gloria al Señor. Padre, gracias. Bendecimos al Señor poderosamente. Gracias, gloria a Dios, aleluya. Esto es alabanza a Jesús, un tema que a la verdad preocupa en estos últimos tiempos, ya que la gente cree que esto no está pasando dentro de nosotros, que esto ya se acabó, que es un mito, pero la verdad es que sigue vigente, y por eso tratamos de entrar aquí en Apocalipsis capítulo 2, porque es Juan quien está hablando aquí, es el ángel que está hablando, gloria al Señor. Le están hablando al ángel de la iglesia. ¿Para qué? Para darle un mensaje a nosotros de que realmente este espíritu no ha muerto. Hay muchas personas que creen que el espíritu jezabélico murió con la muerte de Jezabel en el tiempo de la antigüedad, en el libro de los reyes. Pero en realidad lo que murió fue el cuerpo. Sin embargo, el espíritu sigue
sigue su normalidad entrando en cuerpo diferente. Podemos notar, bueno, para poder hablar del espíritu jezabélico, tendríamos que irnos a la Biblia, lo que es Primera de Reyes, su capítulo 16, verso 31. Gloria al Señor. Ahí nosotros lo pongo, ahí nosotros el verso. Si usted quiere, de otro linaje, y él va y toma a esta mujer Jezabel, que su padre era Ed-Baal, era rey de los sidonios. Entonces este personaje es el que hace que Acab cometa la fornicación con la que aparece escrita. Aquí, donde acabamos de leer, vemos que este rey era uno de los adoradores de Baal, que hacía que las personas que estaban ahí en los sidonios adoraran a este dios Baal. Entonces, Dios se ve obligado a decir que Acab hubiera cometido los pecados de Jeroboam y mucho más, porque se casa con una mujer que adoraba a Baal. Adoraba a los ídolos. Entonces, es un espíritu idólatra. Para poder hablar de esto, gloria al Señor, nosotros tenemos que entender que para haber un espíritu jezabélico tiene que haber un espíritu de acá. Lo primero que tiene que haber un espíritu de acá, porque las personas van a decir, ¿dónde se encuentra el espíritu de Jezabel? O sea, que si no hay si no hay un espíritu de acá, no hay Jezabel. No puede operar el espíritu de Jezabel. No puede operar el espíritu de Jezabel. Las personas se van a preguntar, ¿cómo es posible que el espíritu jezabélico esté morando dentro de sana doctrina? Pero lo que pasa es que las personas no saben, Alexis, que el espíritu jezabélico no tiene que ver con ropa. Eso está muy profundo. Porque, oye, yo he escuchado, eso, te tiene que aclarar ese punto. Porque yo he escuchado muchos predicadores de la sana doctrina que le atribuyen el espíritu de Jezabel solamente a la mundanalidad exterior. ¿Cuál es la mundanalidad exterior? La que tiene que ver con la vestidura, la ropa sensual. Amén. Amén. Ellos le atribuyen solamente a Jezabel que ella opera en lo que es la sensualidad. Amén. Ahora, el espíritu de Jezabel tiene otra forma operandi dentro de la iglesia que muchos desconocen. Amén. Entonces, ahí yo quiero que mi hermano tú no especifique bien para que los hermanos entren en profundidad, claro, y por las escrituras. Claro que sí. Lo primero que te puedo decir es que el espíritu de Jezabel es un espíritu que está ligado al poder. El espíritu de Jezabel está ligado al poder. Siempre ha buscado la forma de encontrar, de entrar a la autoridad. O sea que, aunque esté en medio de una persona que se guarda, el espíritu de Jezabel tiene diferentes caras. Y hay que saberlo entender. Una de las caras que tiene Jezabel es la seducción. Esa es una cara. Pero la cara que mayormente ella toma para hacer ejercer su fuerza es el poder. Por eso, donde quiera que haya poder, el espíritu de Jezabel tratará de tomar el dominio y el control. También, ministro, cuando nosotros tomamos este tema como de Jezabel, tenemos que entender de que Jezabel opera en diferentes dimensiones, en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque Jezabel seduce, también provoca, también toma dominio. Por eso muchos hombres de Dios fueron perseguidos por Jezabel, porque Jezabel en la antigüedad, usted, si analiza las escrituras, usted va a encontrar a Jezabel que quería tomar dominio sobre los hombres de Dios. Por eso el hombre de Dios no puede, o sea, dejarse tomar dominio sobre ese espíritu. Porque cuando el hombre se deja dominar sobre ese espíritu de Jezabel, se hace algo que el hombre se descuida y cae. Por eso acá, hermano, era un hombre de Dios,
Acá tenía principio, hermano, pero se dejó llevar de Jezabel. Por eso la Biblia dice que cuando Eliseo hacía los milagros y las señales, dice la Biblia que acá fue y le dio la nueva a Jezabel de lo que Eliseo estaba haciendo. O sea, ahí da a demostrar de que ya acá estaba aflojando. Acá estaba, hermano, siendo dominado ya estaba dominado por ese espíritu. Él fue y le contó lo que Elías hacía. Elías declaró que si no era por su palabra, no iba a llover. Entonces Jezabel, al escuchar la voz de Dios sobre un hombre, Jezabel le mandó a un mensajero a decirle que lo iba a matar. Porque es que Jezabel no puede escuchar la voz de Dios sobre un hombre, porque Jezabel persigue a los hombres de Dios, a los profetas. Usted no se va a encontrar en esa escritura que Jezabel perseguía de que a un diácono, era a los profetas, a los hombres que portaban una identidad en el mundo espiritual. Amén. 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 O sea que, discúlpame, Robin, Jezabel solamente perseguía a quienes cuestionaban su autoridad. Amén. O sea, aquellos que la desenmascaraban, que atacaban la idolatría, la injusticia que ella tenía en Israel, aquellos que tenían la visión, el llamado de Dios, amén, y atacaban y cuestionaban la autoridad, el dominio, el poder que ella ejercía. A eso era que ella perseguía. Amén. Porque los demás, dice que los demás profetas comían en la mesa de Jezabel. Amén. Entonces, mi hermano Robin, continúa hacia adelante, que está interesante. Estaba diciendo que para operar un espíritu de Jezabel se necesita un espíritu de acá. Lo primero. Y le estaba diciendo acerca de lo que es la ligadura al poder. Que el ámbito de que ella tenga diferentes caras, y una de esas es la seducción. O sea que, perdón que te interrumpa, tiene que haber un descuido en el líder. Claro. Para que el espíritu de Jezabel pueda operar, tiene que haber un descuido en el líder. O perder, ¿cómo se dice? Cuando se vuelve un líder pusilánime, que pierde, hermano, el carácter de varón, de hombre de Dios, de autoridad. Amén. Wow, eso es profundo, hermano. Por eso lo estoy diciendo. Ahí es que entra y opera Jezabel. Porque acá, como dijo el ministro Ale, acá era un hombre de Dios. Era un ungido de Dios. Ahora, el problema está, por eso recuerdo yo en una ocasión que el Señor me dijo, yo entré en un sueño y en el sueño le contaba algo a mi esposa de cómo me sentía. Y Dios, cuando yo entro en el sueño, Dios me dice, ¿por qué dices cómo te sientes? Yo le digo, pero a mi esposa que se lo estoy diciendo. El Señor me dijo, a nadie le cuente tu estado de ánimo. Oh, eso es profundo, ministro. ¿Por qué? Porque lo que pasó con Jezabel y acá fue que acá, tratando de comprar la viña de Nabot de Jezreel, que aquí que entramos en detalle, trata de comprar la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, Nabot no quiere ceder su viña. Yo siento la presencia del Señor. La presencia, mi hermano. Al no vender su viña, acá se va afligido. Se tira y no come. Entonces viene Jezabel y le dice, ¿por qué tú está decaído tu semblante? ¿Por qué no comes? Entonces, o sea, eso debía de él de llevarlo a la presencia. Amén. El plan de Dios. Lo que él debía en esa situación era arrodillarse. Ante Dios. Ante Dios. Buscar fortaleza y restauración. Claro que sí. Por eso se entró en la pierna de su mujer. Entonces Jezabel sale al encuentro y toma la parte de autoridad que o sea, ha ido. Yo entiendo ahí que Satanás, cuando ve esa debilidad en el hombre hacia la mujer, ataca a la mujer con ese espíritu. Claro que porque sí. Dice, este es el punto débil de él. Déjame atacarlo por aquí. Pues exactamente. Lo que le estoy diciendo. Que ese espíritu solamente va a tomar dominio cuando hay un espíritu de acá. Pero mientras no haya un espíritu de acá, Alexis, no va a poder tomar dominio. Porque el espíritu de acá es el que se recuesta sobre el espíritu de Jezabel. Jezabel le sale al encuentro acá y le dice, ¿no eres tú rey de Israel? ¿Por qué está tan decaído tu semblante? Levántate y come, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ella habló con la autoridad diciendo, ahora yo necesito tener poder porque tú estás decaído. Por eso es que Dios a los hombres del Señor, Dios le corrige mostrar sus debilidades. No, y tú sabes que la Biblia dice, Ale, hay una parte donde dice las escrituras, dice que no confía en príncipe. Amén.
Dice, de la que duerme a tu lado, cuídate, que dice. Que hay gente que dicen que está hablando de tu carne, pero la carne no duerme a tu lado, porque la carne está con nosotros. Es de tu mujer que te está hablando. Amén. O sea que en los asuntos ministeriales, amén, en las cosas que tienen que ver con la palabra del Señor, con la administración, el liderazgo y la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros, eso solamente debemos de buscar dirección en la presencia del Señor y no anidarnos, hermano, en el consuelo de nadie. Por eso David dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, cuando el hombre tiene esa debilidad, hermano, corre peligro, hermano, porque ahí es donde entra ese espíritu. Me gustó un punto que tocó el ministro sobre lo que es el secreto. El hombre de Dios, hermano, tiene que entender de que no todo se le puede contar a su esposa, porque hay cosas espirituales, secretos, intimidad que tú tienes con Dios, que si tú te la cuentas a tu esposa, puede hacer de que ese espíritu tome posesión sobre ella. Por eso, si nos vamos a las escrituras, podemos ver a un hombre llamado Sansón, que Sansón, hermano, cada vez que Sansón decía, adoraba a Dios, cada vez que el espíritu de Dios reposaba sobre él, pero en un momento determinado, el secreto que tenía con Dios, el secreto que tenía él, se lo contó a Dalila. Entonces Dalila, ahí el espíritu de Jezabel tomó posesión sobre ella y lo indujo a que le contase su secreto. O sea, el hombre de Dios, hermano, tiene que entender de que no todo se le puede contar a su esposa, porque hay intimidad con Dios que si usted se la cuenta a su esposa puede hacer de que ella no entienda eso, ese espíritu toma posesión, porque si algo tiene que saber, que quiere tomar dominio, es saber todo lo quiere saber, es saber todo lo quiere administrar, es saber todo lo quiere decir, porque la cita que citó el líder ahorita de Apocalipsis capítulo 2 verso 18 habla, hermano, de que Jezabel, hermano, profetizaba profetizaba dentro de esa iglesia, la iglesia de Tiatira. Por eso Dios llama la atención, hermano, al ángel de esta iglesia. Le dice, tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer, esa maldita Jezabel, ministra en el altar. O sea, pero algo terrible. Si usted se pone a analizar y a pensar, ese líder que aceptaba a Jezabel, hermano, puede hacerle que Jezabel o era su esposa o tenía una posesión, hermano, cercana al ángel de esa iglesia, porque él toleraba, hermano, que Jezabel profetizaba, porque era un ángel. Amén. Amén. Entonces él, al Jezabel ministrar, la toleraba. O sea, el líder tiene que entender, hermano, aún dentro de la iglesia, que a Jezabel no se le puede dar el altar. Cuando tuvo una mujer con dominio, queriendo tomar posesión sobre su esposo, porque aún hay que tocar este punto, porque ahora yo veo ministra y veo guerrera, veo pastora, hermano, que no se sujetan a su esposa, a su esposo, ni tampoco se sujetan, hermano, a nadie. ¿Por qué? Porque ese espíritu gobierna sobre ella. Tenemos que entender, hermano, por eso la Biblia dice que así como Cristo es la cabeza del cuerpo, así es el hombre la cabeza. O sea, la mujer tiene que estar, hermano, en sujeción a su esposo. Cuando el espíritu de Jezabel gobierna a una mujer, la mujer comienza a hablarle fuerte a su esposo. Comienza a tomar dominio, autoridad. Todo lo que el hombre hace, quiere saberlo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces eso es algo profundo. La mujer de Dios, cada persona que esté escuchando a través de esta vía, a través de esta plataforma, tiene que entender de que tiene que cuidarse de ese espíritu. Amén, porque Isabel, hermano, era un espíritu fuerte, un espíritu tan fuerte que
usted analizando las escrituras, ningún hombre pudo vencer a Jezabel. Un hombre, hermano, con su naturaleza normal. Porque la Biblia menciona de Jehú, pero Jehú no fue el que mató a Jezabel. La palabra estaba sobre él. Pero los que derribaron a Jezabel fueron los eunucos, que eran hombres que no sentían pasiones por mujeres. Él era un hombre de Dios, hacía descender fuego del cielo. Declaró, hermano, una palabra que si no era por su palabra no iba a llover. Y cuando él escuchó que Jezabel mandó el mensaje, hermano, se turbó, porque ese espíritu era tan fuerte, hermano, que los hombres de Dios le huían. Y no era porque, sino porque era tan fuerte que la seducción que ella traía, hermano, era tan fuerte que podía hacer que los hombres de Dios caigan. Por eso usted ve muchos hombres que caen bajo ese espíritu, porque le dan posesión, le dan dominio y le demuestran su debilidad. Amén. Amén. Amén, amén. O sea, mi hermano Alex, que ahí tú estás diciendo la otra forma operandi que muchos desconocen de ese espíritu. O sea, que cuando una mujer ejerce autoridad sobre el hombre y trata de gobernar al hombre, amén, esa forma de operar corresponde al espíritu de Jezabel, porque se sale de las escrituras, porque amén, dice que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces eso es lo que muchos desconocen en el pueblo del Señor en estos últimos tiempos. Y ese espíritu está operando. Miren, en una ocasión el Señor me dijo: Jezabel con falda larga y con moño duro. Gloria al Señor. Esto es algo terrible, hermano. Y el que oye eso dirá: pero venga, que este hombre es mundano. No, yo no soy mundano. Yo estoy 100% de acuerdo con la santidad exterior. Pero ¿qué acontece? Que en el pueblo del Señor, hermano, tenemos ese espíritu gobernando en esposa de pastores, hermano, que gobiernan al pastor. Que el pastor tiene que hacer lo que ellas digan en la iglesia, hermano. Y al igual que acá, hermano, se dejó seducir de Jezabel para hacer una injusticia con Nabot. Así hay muchos pastores que cometen injusticia, invitan predicadores que no están aptos para tomar el altar, inducido por Jezabel, porque su mujer le baja raya en la casa. Oye, hermano, ese espíritu es muy profundo, muy fino. Y ese espíritu, por eso, hermano, que una de las cualidades de la mujer cuando no está bajo la influencia de ese espíritu es que es sumisa, es humilde, es sencilla. Sí. Pero cuando tú ves una mujer, una esposa de ese pastor con ese aire, hermano, ejerciendo esa autoridad en la iglesia, a mí hay que decirme pastora, hermano, ese espíritu no vaya lejos, que ese espíritu está operando. Yo quiero decirle algo, gloria al Señor, ya concerniente a lo que usted está diciendo ahí de ese espíritu y de tomar el aire. Son diferentes clases de cara, que como yo la identifico, tipos de cara. Y una de las caras de Jezabel es mostrarse sencilla a los de afuera. A los de afuera. ¿Verdad? A las personas que no pueden ver. Si tú te fijas, mi hermano Henry, Jezabel empieza a operar en la casa. No en el reinado. No en el rey. En el reinado empieza a operar en la casa. Porque sí, fíjate, ahí fue donde fíjate que aquí nosotros estamos entrando. Es que ella dice: ¿por qué está decaído tu espíritu, tu semblante? Fue en la alcoba, fue en la casa, en su cuarto, en su recámara. En la recámara. Donde empieza a operar Jezabel, no es en el altar. O sea que para identificar ese espíritu, hermano, tiene que ser alguien, un profeta, alguien de presencia, de visión. Eso es algo que no se ve secular. Necesita ser profeta. Hay que porque ser los profetas es que saca lo profético. Lo oculto. Es que saca lo oculto. Por eso es que lo que ella hace en los secretos se le ha revelado a Elías. A Elías. Porque Elías, quien viene con la voz de Dios después que Jezabel mata acá. Jezabel, claro. No, que acá mata a Nabot. Jezabel es quien mata a Nabot, sí, exactamente. Exacto. Bien. Cuando Jezabel mata a Nabot, viene la voz de Dios sobre Elías. Sí, Elías no había, o sea, él no vio eso. Pero ella no. Se necesita un profeta. Fue revelación, Alex. Que escuche la voz de Dios para descubrirla. Obligatoriamente se necesita un profeta para poder identificar espíritus jezabélicos.
Porque a él es quien se le da la revelación de lo que comete Jezabel en su recámara con Acab. Donde Jezabel toma el dominio del reinado. No es en el altar. Comienza la casa. No, empieza en la casa. En el hogar, mi hermano. Sí. Empieza con Ahí es donde se empiezan a violar los linderos bíblicos. Empieza con palabras suaves y persuasivas que le indican al esposo que ella está de acuerdo con él. Le hacen entender que ella lo ama. Pero en realidad Jezabel, a lo único que Jezabel está ligada es al poder. Y nosotros podemos ver eso en la escritura, en el libro de Mateo. Es increíble que yo estaba meditando en esto, en que Jesús, empezando su ministerio, el espíritu jezabelico estaba ahí. Porque en el capítulo 11 del libro de Mateo, sí, santo, habla ahí de la escritura, de que Juan le dice a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano Felipe. Vamos a ponerlo aquí, mi hermano. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Mateo capítulo 14, verso 4. Lo leo, ¿verdad? Sí. Es que Juan había estado diciendo: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraba a Juan como un profeta. Aquí la escritura establece, y si ustedes se fijan, en el capítulo 11 también, dice que el espíritu, hablando del mismo Cristo, en el capítulo 11 de Mateo, dice que el espíritu de Elías reposaba sobre Juan. Entonces, aquí viene lo profético. Es que Juan le dice a Herodes de frente: no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. De esta manera podemos ver que en el tiempo de Jesús estaba el espíritu de Jezabel. Ahora, no estaba en el reinado, estaba ligado al reinado porque era cuñada del rey. Sí. Pero ¿qué pasa? Que con la seducción, en Herodías, estaba en Herodías. Entonces Herodías seduce a Herodes de tal manera que son amantes. Santo. Cuando vienen los proféticos sobre Juan, Juan le dice a Herodes: no te es lícito tenerla por mujer. Desde ese mismo instante, el espíritu de Jezabel en Herodías quería matar a Juan. O sea, el espíritu de Jezabel es un espíritu que se levanta para silenciar a los profetas, a la voz de Dios. Porque el profeta tiene la voz de Dios. Tú sabes que habían 400 profetas de Baal y 450 de Acera, me parece, pero Jezabel no le hacía guerra a esos profetas. No, porque esos comían de su mesa. Eso estaban de acuerdo con ella. O sea, ella le hace guerra a los que están en contra de ella. A lo que la desenmascaran. Sí. A lo que sacan a la luz. Amén. Su pecado. Entonces, para perseguir, se tiene que obligatoriamente necesita un Acab. O sea, necesita de pastores sin visión. Es así, hermano. Necesita un pastor de cuidado, sin visión, para manipularlo y perseguir a los profetas. Porque, hermano, mira, hoy en día tenemos muchos hombres de Dios, hermano, siervos de Dios que le quieren agradar al Señor, que han sido, hermano, expulsados, echados fuera de iglesia, hermano, por este espíritu. Porque ese espíritu pone en enemistad al pastor, lo pone en enemistad con aquellos que tienen una intimidad con Dios. No vamos a decir profeta, pero todo aquel que se quiere guardar para Dios, y ese espíritu sospecha, olfatea inmediatamente en la casa. Pero mi amor, fulano siempre está que Dios les reveló, o ese mensaje de que predica Pedrito no me gusta. Siéntalo en disciplina, así es que para ese espíritu, mi hermano, desde la alcoba, desde la casa. Ese espíritu toma ese control. Ya y cuando esté establecido. Pero mientras no esté establecido, todavía tiene palabras lisonjeras para el rey. Sí. Para el pastor. Todavía no tiene el control. Sí. Todavía. Ahora, cuando ya quiere ese control, entonces ella dice lo que ella siente y lo que ella desea. Ella lo expresa con libertad. Por eso que yo le estoy diciendo. Ese espíritu, la sierva de Dios, las mujeres tienen que cuidarse de ese espíritu.
ese espíritu, varón, antes de hacer caer al hombre a su pie y desmenuzar la autoridad del hombre, lo que tú quieres decir es que empieza con lisonja, con cariño, con amor. Claro que sí. Porque así fue que lo hizo con la Acab. única manera de poder... De manipulación. De poder hacer rendir al hombre de Dios. Por eso es que el hombre varón no debe... De poder hacer... Por eso también, escúchame, ministro, que te interrumpa. La Biblia habla de una mujer que se encontraba en una ciudad llamada Timna. Dice que cuando se tiró el edicto, esta mujer lloró ante Sansón para que Sansón le dijera el enigma, hermano, y lloró. Lloró para manipular. Para manipularlo, o sea, Jezabel, con lágrimas lo manipuló. Con las lágrimas que hizo, y duró 7 días, porque esa era la costumbre en ese tiempo de cuando alguien iba a tomar una doncella por mujer. O sea, hacían banquete. Y esta mujer, la mujer de Timna, hermano, duró 7 días llorando ante Sansón para que Sansón le contara, hermano, el enigma, el secreto. Claro. O sea, la mujer no puede dejarse llevar de ese espíritu, porque cuando se lleva de ese espíritu, quiere manipular al hombre. Eso fue lo que pasó con Sansón. Lo manipuló con lágrimas. Esa parte que trató nuestro hermano Alex, otra de las caras que tiene Jezabel. Profundo. Sí, por eso le dije que hace rato de que tiene muchas caras. Y sabe lo importante de esto, que usted lee el libro de Apocalipsis y dice que profetiza y dice que maestra también. Entonces tiene muchas caras. Cuando quiere profetizar, profetiza. ¿A quién? A lo que ella le conviene. Con el plan de ¿qué? De que darle a la iglesia como algo de Dios. Se dice que es maestra también. Maestra. Porque acabamos de leer, sabemos que Jezabel es maestra también. Entonces una de las caras de Jezabel es mostrarse débil cuando está frente al profeta. Al profeta. Porque es quien saca el pecado a la luz. Entonces a ella le toca tomar la parte que dijo el ministro. Seducirlo. Mediante lisonja. Lágrimas. Mediante lágrimas. Para seducirlo. Para cortarle la visión. Para cortar la visión necesita demostrarse débil. O sea, que el que es humano, sentimental, una persona que no tenga una profundidad de oración, que es movido por la emoción, con una lagrimita de esas rápido, tiene. Es seducido. Tiene manipulado. Tiene esa cara. La cara de manipular mediante lágrimas. Wow. Porque sabe que las lágrimas son las que hacen. Hay personas que se mueven dentro de la iglesia y danzan porque hay alguien que está llorando. Pero en realidad es un sentimiento que se transmite. Jezabel utiliza esa área para derramar las lágrimas y que muchos del pueblo empiecen a envolverse en eso. Esa es una de las caras. Ahora tenemos la otra cara que dice la escritura en Primera de Reyes, que tenía 400 profetas que comían a su mesa. Esa es otra cara. Tiene poder ese espíritu. Es un principado, mi hermano, porque tiene tiene un remanente a sus pies. Y de profeta, evangelista. Claro que sí. De renombre, evangelista, entonces, profeta. Por eso es que la Biblia dice que el presente ciega los ojos del que ven. Entonces ella ciega a los profetas mediante presente. Claro, esa es otra cara que tiene. Con puerta y con sobrecito. Con dádiva. Con sobrecito. Ven a predicar. Y hablando del hermoso. Con dádivas. Le echan el sobrecito sus 5,000 y sus 10,000 pesos. Claro que sí. Gente que se vende por 5,000 pesos, hermano, su salvación. Entonces, eso dijo Pedro, que su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esta es otra cara la que tiene que saber. Seducido, hermano, por esa fornicación. Claro, es una fornicación. Eso es una idolatría. Claro, las personas. Oye, discúlpame, eso es profundo. Porque hay gente que dicen porque Cristo dice que seduce a mi siervo a fornicar. Hay gente que cree que solamente es literal y espiritual también. Ahí quería entrar. Las personas que cuando hablan de que Jezabel lo incita a fornicar, creen que es que la lleva a la cama. No. Porque en el tiempo antiguo Dios consideraba fornicación cuando su pueblo se iban detrás de otros ídolos. Otro Dios, la idolatría. La idolatría Dios la toma como fornicación. Y tú sabes que, aportarte algo ahí,
que Samuel dijo que como ídolo e idolatría es la obstinación. Amén. O sea, que cuando una gente se rebela contra un mandamiento de Dios, a un Dios amonestándole, viendo las escrituras, eso equivale a idolatría también, eso es fornicación. Claro que sí. Entonces, en el momento en el que ellos deciden estar de acuerdo con ella, están en fornicación. La gente no lo entiende así. Ya lo sedujo Pero a fornicar. Claro que sí. Wow, en el ámbito terrible. espiritual Ya amén. Están en fornicación. Por eso dice, y heriré de muerte a los que están con ella, a sus hijos. Y a los que fornicarios con ellos, lo heriré de muerte. Hay un juicio emitido. Jezabel tiene seguidores. Claro que sí. Jezabel Pero mucho, mi hermano, tiene mucho poder. En el tiempo antiguo. Tiene poder, varón, pastores a sus pies. Mucho, porque seduce. Y profeta a sus pies. Seduce. Tú no oyes que, como venimos desglosando la escritura, que Dalila a Sansón con lágrimas lo sedujo, hermano. La mujer le destigna. Con una humildad, hermano, fingida. Y duró 7 días llorando. Ya le hemos aumentado 2 caras, podemos decir 2 caras, que es la cara de la seducción mediante lágrimas y la cara de seducción mediante dádivas. Mediante dádivas. Claro que sí. Ahora podemos tener la cara de seducción mediante apariencia. Aquí podemos entrar en el libro de Segunda de Reyes. Cuando Jehú se le presenta a Jezabel con el poder, la autoridad que tenía Jehú, lo primero que Jezabel sale es que se pinta y se atavia. Esa es otra cara de la más fuerte que tiene. Esa es la más famosa entre el pueblo de Dios. Entre la vestidura. O sea, la vestidura, Jezabel, maquillaje, la falda corta, la sensualidad. Es una forma de Jezabel operar. Amén. Esa Claro es la más conocida. Y una de las más fuertes. Y la más, sí. Fíjate que Jehú, lleno de autoridad y ungido rey, en lugar de subir conforme a la palabra que Elías Tisbita hubiera dicho, dice, ¿quiénes están conmigo? Él tenía la autoridad para poder ir y matar a Jezabel. Pero sabía que el espíritu de seducción que había en Jezabel era tan fuerte que dice, ¿quiénes están conmigo? Y lo interesante de esto es que no salen 2 personas que tienen esposa, sino que 2 eunucos, gente que no siente. Ahora eso representa algo espiritual. O sea, hermano, aquí solamente para sobrevivir a ese sistema hay que ser un eunuco espiritual, diremos así, hermano. Sin sentimiento. Una persona sin sentimiento. No estamos hablando de alguien que no tenga afecto, para que no se malinterprete, sino alguien que no se deje seducir por las emociones, por lo que escucha, por lo que se ve. Alguien que sea fiel a la palabra del Señor, hermano. Alguien de revelación, de visión, que Dios le muestre lo oculto, lo escondido. Porque dice la palabra que Cristo no necesitaba que nadie le diga nada de los hombres, porque Él conocía lo que había en el hombre. O sea que en estos tiempos, hermano, el hombre de Dios no se dirige por información, sino que el hombre de Dios tiene un trato con el Señor y el Señor le revela, le muestra, hermano, porque Dios no es un muñeco. Dios habla, hermano. El mismo Dios de la antigüedad que le reveló a Elías de las injusticias que hacía Acab, hermano, seducido por Jezabel en su alcoba, hermano. Ese es el mismo Dios que existe hoy en día. Ya para entregarte y que tú continúes. En una ocasión, hermano, yo estaba en el monte. Oiga, voy a testificar esto. Yo estaba en el monte. Y yo escuché, hermano, a la esposa de un pastor en el cuarto en su habitación. Y yo escuché, hermano, del monte. Dios llevó mi oído a la habitación de ese pastor. Y yo escuchaba como la esposa de él le decía, mi amor. Y como que le daba un cariñito. Le decía, mi amor, pon a fulanito en disciplina. Y yo me espanté, hermano, cuando escuché esa visión. Dije, wow. En ese momento, hermano, Dios empezó a mí a enseñarme cómo opera ese espíritu. Continúa, guerrero. Claro que sí. Y ese punto que tocaste es un punto importante. Porque ya acabábamos de mencionar que es ahí en la alcoba que funciona. El alcoba. Pero cuando ya tú la ves dando autoridad, porque ya estaba dominado. O sea, tú ya quieres decir, ya el espíritu de Jezabel ya tenía dominado el espíritu de acá. Porque inmediatamente tú ves y dice, hay que ponerlo. Es disciplina. Es autoridad que está ejerciendo. Sí, pero yo lo escuché con una voz melosa. Claro, hermano, que yo escuché que la esposa de ese pastor le decía, mi amor, pon a fulanito en disciplina, mi amor. Y como que le daba un cariño. Ellos estaban en su cama, porque yo lo escuché, el ambiente era en su cuarto que estaba.
Yo escuché eso en el monte, hermano, y yo Ahí me, va. Pero yo me sacudí. quiero hermano. decirte una cosa. O sea, el mismo Dios que le revelaba a Elías, el mismo Dios de hoy en día, hermano, Dios habla, Dios revela, bendito sea Jesús. Amén. Y que yo lo que quiero decirte, que la autoridad no significa que tú hables duro. Para tú ejercer la autoridad sobre alguien no significa que tú tienes que hablar duro. Tú puedes hablar meloso y estar ejerciendo la misma autoridad. Tú puedes hablar con sentimiento y estar ejerciendo la misma autoridad. El espíritu de Jezabel es un espíritu que pocos se atreven a hablar de él. Porque es un espíritu intimidante. Intimidantes. Claro que sí. No te cierra puerta. Es un espíritu. Digo, hay predicadores que por no cerrar cierta puerta no tocan ese tema. Mira, oye, escúchame, eso es tan fuerte. Yo una vez hablaba con un pastor y había un predicador, hermano, que estaba en pecado en el altar. Era una predicadora que estaba en el altar predicando, hermano, en pecado. Y yo discernía, porque dice que el espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Tú lo percibes, hermano, el pecado. Tú sientes la apatía, la mortandad. Esos predicadores así de ese tipo recurren a la manipulación. Se metió un ángel, se va a meter un viento. Tú vas a sentir, siento unos pasos, esto. Y el pueblo se emociona porque no hay unción. Tiene que haber una manipulación, hermano, algo creado. Porque la unción es algo que viene de repente. Cuando Pedro predicaba al Cornelio, dice que de repente cayó el Espíritu Santo. Pedro no dijo, va a caer un fuego, se va a meter esto por la ventana. Cayó de repente mientras Pedro predicaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía eso, hermano. Y el pastor me dice, oye, fulanita está en pecado. Me dice, está mal. Y estamos sufriendo porque está en el altar. Pero me dice, pero ten cuidado. No puedes decir eso delante de mi mujer. Y yo dije, wow, hay problema ahí, ministro. Cuando un hombre, hermano, un pastor, tiene temor, hermano, de hablar la verdad por temor a su esposa, es porque ya no hay autoridad, ministro. También, Porque la palabra del Señor tú no te puedes avergonzar. Nadie en esta tierra te puede intimidar, hermano, para tú hablar la palabra del Señor. Por eso ahorita te decía la cita que le dio al ministro de Apocalipsis, capítulo 2. Esta mujer, hermano, tenía que tener algún dominio sobre ese ángel de la iglesia, que él le toleraba, hermano, que ella. Sí, mira, te digo algo, en la Biblia, en la Pechito, la Jerusalén, creo que dice, no dice que tú toleras a esa mujer que se dice profetiza Jezabel. ¿Tú sabes cómo dice la Jerusalén? Dice que tolera a tu mujer. A tu mujer. Claro, porque es que Jezabel tiene que estar ligada. Ese espíritu para operar, hermano, tiene que ir a una mujer descuidada y un hombre, un líder descuidado. Y no nos podemos olvidar de esto. No podemos olvidar de esto. Que en el Apocalipsis, donde leímos, vemos que este ángel de la iglesia tiene unos requisitos y son buenos. Y tiene obra. Las obras que da a entender. Hay pocos pastores como el pastor de Tiatira. Las obras que da a entender en Tiatira. Terrible. Es que tiene amor. Tiene amor. Sus últimas obras son mayores que la primera. Vamos a ponerlo, hermano, vamos a leerlo. Vamos a ponerlo aquí para leerlo. Apocalipsis 2:18. Ok. Apocalipsis 2. 18, 19. Por ahí. 18. Gloria al Señor. Apocalipsis 2:18. Mi alma bendice. O sea, eso quiere decir. Míralo ahí, mi hermano. Eso quiere decir que aunque hayan iglesia con obra, hermano, si se dejan llevar por el espíritu de Jezabel, Dios las condena. Porque eso fue lo que pasó con esta iglesia. Esta iglesia tenía obra, tenía principio. Pero Míralo ahí, hermano, míralo ahí. Había un descuido, hermano, en el ángel de la iglesia que toleraba, hermano. Llámese esposa o llámese familia, a Jezabel ahí que administraba, hermano, y inducía a los siervos a fornicar y a comer comida sacrificada a los ídolos. O sea, esa mujer en esa iglesia tenía un cargo importante, hermano. Por eso, cada líder y cada ministro que esté escuchando esta palabra a través de esta plataforma, hermano, tiene que entender que tiene que cuidarse aún de la persona que tiene a su lado, porque puede hacer que esa persona, hermano, se le mete este espíritu y usted sea atraído, hermano, por ese espíritu y gobernado. Amén. Fíjate cómo dice ahí: conozco tus obras
tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Pero la gente de hoy en día toma, mi hermano Henry, que el amor es tolerancia, y han confundido el tolerar con el amar. Y el yo amar a usted no significa que tengo que tolerarlo. Y aquí lo que Dios está corrigiendo en el ángel de Tiatira, ¿verdad?, es que era tolerante. No era que no tenía amor, tenía amor. No era que no tenía fe, tenía fe. No era que no tenía obra. Sus obras que estaba haciendo en ese instante eran mayores que la primera. Pero tenía un problema. A Jezabel ministrando en el altar. Que tenía a Jezabel seduciendo a los que eran de Dios. A los que se guardaban, que en un momento estuvieron firmes. Que Jezabel lo estaba haciendo rendirse a ella. Entonces Dios se ve obligado a hablarle al ángel de la iglesia y decirle: si no quitas a Jezabel del altar, Santo Dios, yo vendré sobre ti y quitaré tu candelero. Eso está profundo, ministro, ahí, porque si tú analizas ese texto, hermano, ella inducía a los siervos de Dios, hermano, a la fornicación. O sea, ahí había personas en esa iglesia que eran de Dios. Y por medio de su enseñanza y su administración y su profecía, hermano, lo cegaba y lo dominaba a tal punto a que ellos, hermano, eran inducidos por medio de esa fornicación. Claro que sí. Claro que sí. O sea, hay iglesias que hay gente que son de Dios y ese espíritu está gobernando y hace que ellos, hermanos, se desvíen y coman cosas sacrificadas a los ídolos, y lo induce, hermano, a la fornicación. Lo único que puede a estar de acuerdo lo hace partícipe de la injusticia. Una de las cosas que hace que una iglesia pierda el ritmo o pierda el norte de Dios, si no hay profeta, es dejar que el espíritu de Jezabel opere. Sí, porque el espíritu de Jezabel saca para afuera las ovejas de visión. Yo quiero entrar aquí. Oye, donde está ese espíritu de Jezabel, hermano, no hay gente de visión. Porque ese espíritu se encarga de sacarlo para afuera y la iglesia va en declive, se va derrumbando. El espíritu de Jezabel, por eso hablé en el principio, hablé de poder. Y ustedes no lo van a haber mencionado en la escritura, porque el Espíritu Santo me ha inducido por ahí. Y es que el espíritu de Jezabel estaba en Talía. Talía, sí. ¿Verdad? Talía, dice la escritura, que después que muere su hijo, porque está ligado el poder. Talía, ¿verdad? Talía, después que muere su hijo, rey de Israel, mata a todos los descendientes. De tal manera que su hermana se ve obligada para heredar el reino. Claro que sí. Ansiosa de poder. Ansiosa de poder. Pero mira, eso yo hablaba que mi pastor, la gloria de para Dios, fundó una segunda iglesia, mi hermano, y la esposa de él tiene mucho conocimiento. Él la puso para que ella lo ayude, hermano, y ella dijo que ella no tenía ese llamado. Tuvo que orar al Señor, hermano, y buscarse un pastor, Alexis. Algo profundo. Amén. Tuvo que orar al Señor que le muestre. Esa mujer dijo que no. Dije yo, wow, cuánta humildad. Pero cuando predica, hermano, la esposa de mi pastor, hermano, hay una esencia, hermano. ¿Por qué? Porque la autoridad de la mujer está, hermano, en la sujeción a su marido, como dice la Biblia. Dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, cuando la mujer, hermano, sujeta a su marido, hay una gracia que reposa. ¿Por qué? Porque hay un sometimiento a las escrituras. Entonces, cuando tú te sometes bajo la mano del Todopoderoso, Dios te exalta. Amén. Amén. Algo terrible. Hay cosas que no se violan y la gente está mal informada en eso. O sea, la mujer, por ejemplo, la mujer sumisa no tiene ambición, no, claro que de no. poder ni de señorío. Claro que no. La mujer que tiene el llamado, ese Claro. llamado. Tú ves, hay mujeres, yo conozco mujeres que botan candela, que predican, pero ve a ver la casa, mi hermano, con su esposo. Tratan a su esposo, hermano, mira, con bandeja de plata. No, aquí- Yo me sorprendo, digo, wow. No toman una decisión sin hablar con su esposo. Dicen, no, yo tengo que hablar con mi esposo. Yo creo que una predicadora, la gloria del Señor, que andaba buscando casa y me dijo, mira, yo vi una casa en tal lugar, y me dijo, sí, pero yo tengo que consultarlo con mi esposo. A ver si pero Dios la usa terrible, hermano, en el sometimiento.
Continúa. No, la gente han tratado de torcer las escrituras. Y es que así como existen leyes en lo terrenal, leyes de la física, donde no se puede uno mover, gloria al Señor, fuera de la gravedad, ¿verdad? Y ciertas leyes en lo terrenal que nos inducen a nosotros por un camino. Por ejemplo, pasar un semáforo en rojo es prohibido, ¿verdad? Pasar en verde es algo normal. Así estableció Dios en el principio que el hombre fuera cabeza de la mujer. Eso es ley en el mundo espiritual. Amén. Eso es ordenamiento. Ahora la gente no entiende, y muchos han salido a los medios a decir que somos iguales. Somos iguales en el reino del Señor, como dijo Pablo. No hay ni griego ni escita, pero en el Evangelio. Ahora, en cuanto a las cosas y los mandamientos circulares, sí tenemos leyes. Porque el apóstol Pedro se atreve a decir en la primera carta, en el capítulo 3, dice que el atavío de la mujer sea como el de Sara. Santo. Y Sara llamaba a su esposo mi señor. Mi señor. Había un respeto. Aunque estaba con el hombre de momento, que era Abraham. Abraham se podía considerar como un rey, como un pastor, ¿verdad? Como un líder. Y tenía su esposa. Y Pedro se atreve a decir que el atavío de las mujeres sea como el de Sara. O sea, no sea el externo de peinado ostentoso, adorno de oro, vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que de grande estima delante de Dios. Claro, o sea, que sí. Lo que Dios estima en una mujer es una mujer sumisa, sí, humilde, sometida a su marido, que ame a su esposo y que el esposo respete a su mujer también. ¿Quién era Sara? Si nosotros identificamos, Alexis, ¿quién era Sara? Sara era la madre de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa. Sara no era cualquier mujer. Santo Dios. Sara era la madre de nosotros en la fe. En la fe. En la fe. Sí. Y Pedro se atreve a tomar esta cita para exaltar a Sara. Para que sean hijas de Sara. Para que sean hijas de Sara. Terrible, hermano mío, terrible. Y decirle a la iglesia de hoy y a la que viene, a las generaciones que vienen, de que la conducta de las mujeres tiene que ser la de Sara. La de Sara. Nunca puede ser la de Atalía. Porque Atalía es alguien que no le importa el sufrimiento de sus hijos ni de sus nietos. Con tal de apoderarse del reino. Ni el comportamiento de Jezabel, ni de Herodías, hermano. Y algo preocupante, algo que me preocupó, yo leyendo esta cita, es que Jezabel no se arrepiente. Sí, eso es terrible, hermano. Eso es algo que me marcó. ¿Por qué? Esto lo dice las escrituras. Que Jezabel Dilo no se arrepiente. por las escrituras. En el capítulo 2, del 24 al 25 en adelante, se ve que y le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de sus pecados, de sus fornicaciones. Y la heriré y la heriré de muerte. ¿Por qué? Porque no, si tú lo buscas en la escritura, Jezabel no se arrepintió con Elías. No se arrepintió. Ni Herodías no se arrepintió con ¿Sabes Juan. qué pasa? Que una vez que la reina Basti tampoco. ¿Sabe qué pasa, hermano? La reina Basti no se arrepintió. Sí. Por eso que dice, Cristo dice, cuando le escribe en el Apocalipsis, le escribe al ángel de Tiatira, al pastor de Tiatira, le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. O sea, ¿tú sabes qué pasa, hermano? Que cuando una mujer descuidada, se descuida en estos caminos, hermano, y prueba, gusta lo que es el poder, la autoridad, el dominio, muy difícil que regrese atrás. Cuando el hombre pierde la visión y le cede la autoridad de la iglesia, porque este espíritu le tira a la cabeza, este espíritu no le tira a cualquiera, es al líder, es a la cabeza, hermano. Por eso es que las esposas de los pastores son las que deben de cuidarse, hermano, todo el tiempo en oración, aleluya, bendito sea el Señor, ayudando a su esposo en oración todo el tiempo, para que este espíritu, hermano, no sea víctima de este espíritu, y el hombre velando también con amor, con respeto, la conducta de su mujer, para que cuando vea una conducta inapropiada, hermano, algo que no sea de Dios, decir, no, espérate, eso no viene de Dios. Por más lágrimas que tú me tires, por más que tú me llores, eso que tú me estás diciendo que haga, está mal. Amén. El hombre tiene que tener carácter.
Yo fuera de todo lo que se ha dicho, algo edificante, también quiero hacerle una pregunta al ministro, muy importante, ya que en este tiempo he visto muchas personas, quizá los que están viendo esta palabra a través del canal, quizá han escuchado personas también decir esta misma palabra, o sea, que dicen que el espíritu de Jezabel, así como opera sobre mujer, opera sobre los hombres. O sea, es una pregunta que le quiero hacer al ministro. ¿Puede acaso el espíritu de Jezabel gobernar un hombre? Operar a través de un hombre. A través de un hombre, exactamente. Sí. Bíblicamente, según las escrituras, no se puede. Porque el espíritu de Jezabel tiene atributos Amén. que el hombre en su línea no la lleva. El espíritu de Jezabel tiene atributos en su cuerpo. Tiene cualidades. Tiene Sí, cualidades. Sí, porque tiene que ser seductor. Claro que sí. Y, No, y una de las cosas más importantes es que el espíritu de Jezabel o Jezabel nunca iba a ser líder. Entonces la guerra está, por eso te digo, es imposible. Porque usted puede ser llamado a ser pastor de una iglesia. O acá fue llamado siendo rey. ¿Verdad? Fue llamado a ser rey. Pero Jezabel nunca iba a ser llamada a ser reina. A Jezabel le tocaba su parte. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu de Jezabel y que lo saca a la luz? Es que no se conforma. No es un espíritu que se adapta a lo que, para lo que ella fue creada. No. Es algo que desea más de lo que tiene. Porque si usted sabía eso, De poder. es la mujer, la esposa de un líder. Y yo me preguntaría, ¿cuál es la exigencia de que tenga que ser más? El espíritu de Jezabel solo se complace con el poder, con tenerlo todo. Y las diferentes cualidades que menciona las escrituras desde el libro de Reyes, capítulo 16, verso 31, de las cualidades que porta, de dónde viene, porque ese espíritu no viene de Israel, ese espíritu viene de los sidonios. Conforme al linaje. Claro. Sí, porque espiritualmente es un espíritu satánico, diabólico. Es Un principado, mis hermanos. Es un principado, Un principado. que tiene a la No, iglesia que- oprimida. Y que por muchos años. Mira, yo conozco, hermano, eso yo lo he vivido, porque yo conozco iglesias que se han derrumbado por ese espíritu en la esposa de un pastor. Se han derribado ministerios pastorales, hermano. Yo tengo como 13 años en el evangelio y yo lo he visto, lo he visualizado, hermano. He visto la mundanalidad entrar en iglesia por la esposa de un pastor con el espíritu de Jezabel, hermano. Porque ese espíritu destruye la iglesia, hermano. Eso es lo que pasaba en Israel, que estaba inundado en la idolatría, porque acá había perdido el carácter. Claro que sí. Pero era ya porque hubiera cedido. Se dio su Se autoridad. dio fíjate que Jezabel se atreve a tomar su anillo, a hacer una carta. Ese espíritu es mentiroso. Mentiroso. No tiene temor de Dios. Levantó calumnia a Nabot. No tiene temor de Dios. Y lo grande que todos los líderes creyeron Todo. la calumnia. Oye, es tan fuerte ese espíritu, hermano, que ese espíritu hace así, coge el teléfono, mira, y te llama 5 pastores y dice, mira, Alexis, te saca una calumnia, hermano, mira, y lo seduce. Porque eso fue lo que hizo el espíritu de Jezabel, que escribió carta. Claro. Continúa. Se atreve a tomar tanta autoridad que se atreve a tomar su anillo, hacer una carta, poner 2 testigos falsos. Oye, que atestiguen en contra de Nabot. 2 diáconos alcahuetes. Claro que sí. 3 o 4 diáconos alcahuetes. Y decir, este hombre de Dios ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Es un divisor, me está trayendo división en la iglesia. Claro. Ay, santo. Entonces, esta autoridad ella la ejerce porque ya se le fue delegada. Porque su esposo no tiene la rienda. No tiene rienda. Por eso es que hay cosas que Dios no te delegó Para tener la rienda hay que tener la presencia, porque esto no es humano. Esto no es que tener la cara de un ogro. Esto es oración para que el hombre pueda amar a su esposa, hermano. Tú decías, tratarla con amor, pero a la misma vez tener visión para cuando un espíritu se quiera infiltrar, hermano, poder darle el consejo a su esposa. tú decías ahorita, y lo comparto contigo, pero quiero agregar algo más. Y es que tú decías que la esposa tiene que cuidarse de ese espíritu. Pero yo te puedo decir a ti
que el que tiene que cuidarse de ese espíritu es el hombre. El hombre, sí. Porque quien le da la apertura, quien le da la entrada, sí, es el hombre. Sí, porque ahora, cuando la mujer pecó en el huerto no pasó nada. No pasó nada. Cuando Adán comió la fruta. Entonces, mientras el hombre tenga a Dios, porque eso fue lo que pasó con Jehú. Jehú amaba a Dios. Jehú amaba a y Dios, y sabía la profecía que había. Entonces, lo que hace que Jehú diga, ¿quiénes están conmigo? Y no confiarse de él. Es la profecía que viene vigente. Los eunucos que tuviste eran gente decidida, que no tenían sentimientos carnales. Lo que me indica a mí es decir que lo que nos va a nosotros tratar de frenar ese espíritu es que tengamos a Dios primero. El pastor que tiene a Dios primero no acepta la tolerancia. Por eso fue que Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, hijo, hermana, hermano, mujer y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para hacer aquella torre? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabar, los demás hagan burla de él. Este hombre empezó y no terminó. Entonces, personas que empiezan bien un ministerio pastoral y no terminan. ¿Por qué? Porque no lo tenían todo. Habían cosas que amaban más que a Dios. Entonces, cuando el hombre ama a su mujer por encima de Dios, no tiene lo necesario para ejercer un ministerio pastoral. Porque a mitad de camino el diablo va a decir, pero ese es su punto débil. Déjame agarrar a la mujer. Y a través de la mujer mete la apostasía, mete la mundanalidad y mete los predicadores mundanos en el altar. Porque hay iglesias sana doctrina, pero toleran los predicadores mundanos en el altar, hermano. Amén. Son sana doctrina de ropa, pero espiritualmente toleran la mundanalidad en la iglesia. Por eso te decía, gloria al Señor, para que los que nos están viendo no piensen que estamos atacando a las mujeres, ¿verdad? Sí, aclare ese punto. Porque es importante dar a entender que a quien Dios llama a la atención es al líder. Es al líder. A quien Dios llama a la atención es al ángel de la iglesia. Y fíjate cómo él dice que toleras que esa mujer, que es Isabel. Entonces aquí, ahí la está bautizando con el espíritu de Jezabel. A quien le está dando quien le está dando la responsabilidad del problema que está pasando en la iglesia, no es a la mujer. No, y hermano, y quiero aclarar algo. Sino que el hombre, él le dice, yo te puse como cabeza de la iglesia. Y que, varón, ahí está claro, porque las 7 iglesias del Apocalipsis es algo, hermano, una simbología del estado de las iglesias en toda la trayectoria mientras estemos aquí en la tierra. Claro que Entonces, sí. Entonces, Jezabel, donde Dios la está identificando, es en la esposa del pastor, hermano. En el caso de Tiatira. Claro. O sea, que ese espíritu por ahí es que ataca fuerte, hermano. No se puede ignorar. Que le quieren estar atribuyendo ese espíritu. No, ese principado opera al lado del líder, hermano. Y tiene que haber un sentimiento. ¿Y quién mejor que la esposa? No, es que yo, como yo te dije desde el principio, vuelvo, lo reitero otra vez, desea poder. Jezabel no hace nada sentada. Jezabel necesita estar a donde ella pueda ejercer el poder, el dominio sobre que la halaguen. Que la halaguen. Porque el plan de Satanás, usando este espíritu, es hacer que la iglesia se desvíe de lo de Dios. Y que la iglesia, pensando que está en el norte de Dios, esté fuera de los reglamentos del Señor. Por eso Dios se atreve a decirle al ángel de la iglesia, si no te arrepientes, si no te devuelves de esas obras, de que tú toleras a esa mujer en el altar, entonces yo vendré sobre ti y quitaré tu candelero. Pero tiene alguien ahí que no ha manchado su vestidura. O sea que podemos entender por ese pasaje bíblico que hay personas que todavía están peleando. Que están en congregaciones donde está ese espíritu. Claro que son que gente que son gente son de Dios. Sí. Y no han manchado su vestidura. Y Dios se atreve a decir que andarán con él en vestidura. No, y esa gente, hermano, cuando hay hermanos que están en iglesia en esa condición, esos hermanos paran en disciplina y sentados en la última silla. Donde hay un espíritu de Jezabel, hermano, ya usted sabe, para los diáconos, los líderes, hermano, en iglesia, hermano, en esas condiciones son gente, hermano, que están fornicando con Jezabel, tolerando las injusticias, hermano, por dádiva, por posiciones, amén, por agradar a los hombres. Pero las personas que son de Dios, hermano,
que están en una iglesia en unas condiciones de esas, en disciplina, en la última silla de atrás. Amén. A veces No le dan mensajes, no lo toman en cuenta en la iglesia, porque eso era lo que pasaba con Elías. Elías vivía, Dios lo envió para el arroyo de Querí. Luego de ahí lo envió para donde la viuda de Sarepta. ¿Por qué? Porque no lo querían en Israel, porque todo el sistema estaba a favor de la reina, de la esposa del rey, de Jezabel, que tenía este espíritu, hermano. Amén. alguien se ha atrevido a decir, o muchas personas se atreven a decir que Elías era cobarde. Y cuando yo escucho que alguien dice que Elías era cobarde, un hombre que se enfrenta a 400 profetas y lo degolla a todos sin que quede ninguno, yo me alarmo, porque ellos no saben lo que está escrito. Según en el libro de Primera de Reyes, usted se va a encontrar con un personaje que dice que Jezabel mataba a los profetas. Lo mataba a los profetas de Jehová, que Jezabel lo mataba. Y él viene escondido 100 profetas, de 50 en 50 en cueva. En pocas palabras, hoy en día lo que hace es que lo sacan de la iglesia. Lo sacan de la iglesia. Es un divisor. Me trajo división para la iglesia y lo difaman con todos los pastores, mis hermanos. Y lo expulsan de la iglesia. Así es que lo matan. Cuando sale le digo. Porque ya cuando lo saca de la iglesia ya no hay palabra de Dios. Ahí ya silenció la voz de Dios. Ya está silenciado. Sí, amén, amén. Está Así silenciado. que lo mata hoy en día, mis hermanos. Pero le quiero decir algo, que los verdaderos líderes, hermanos, son aquellos que están padeciendo en estos últimos tiempos. En este sistema tan corrompido, hermano, como está hoy en día, los verdaderos líderes Dios los capacita en el sufrimiento, hermano, padeciendo, hermano. Amén. Con pastores que son, hermano, que abusan de la oveja, que les rompen la pezuña, que comen la grosura, se visten de la lana, no buscan la perdida, no curan la enferma, no vendan la perniquebrada, hermano. Amén. Solamente se benefician de ella. Entonces esas ovejas que son sufridas, hermano, que les duele la injusticia, que son sufridos, hermano, esos son los que Dios capacita como líderes, hermano, para su iglesia en estos últimos tiempos. Dios los forja en el sufrimiento. Por eso cuando Dios llamó a Pablo, le dijo, te haré saber cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces esa gente que está en esa iglesia así, que no lo toman en cuenta, específicamente donde está ese espíritu, esos son los que Dios está preparando como líderes. Amén. Gloria al Señor, claro que sí. Esos son los futuros pastores, Esos son hermano. los que están sufriendo. Los que están sufriendo. que- Porque, hermanos, conocen el sufrimiento. Y del sufrimiento, hermanos, de ahí se capacitan para no hacerle, lo que hermano, han a su dec- rebaño lo que le hicieron a ellos. Los que se han decidido a no comer de la mesa de Jezabel. Deje saber. Esos son los que van a estar con vestiduras blancas. Esos son a los que Dios va a llamar en un momento determinado para ejercer, para estar ahí. Siento la presencia, mi hermano. ¿Para qué? Para poder tomar la rienda. Porque cuando Dios llama a un pastor, llama a un líder. Dios sabe que viene con una esposa. Sí. Pero yo quiero que la gente entienda que cuando Dios va a hacer el llamado, se lo hace a la persona indicada. Al hombre. Claro que sí. Al hombre. Sí. Entonces, cuando Dios te hace el llamado, te da a entender tú tienes la La responsabilidad. responsabilidad. Y la esposa es ayuda idónea. Quiero decir algo, hermano, que un ingeniero y el ayudante de un ingeniero son lo mismo, son ingenieros los dos. No. Entonces la Biblia habla ayuda idónea, hermano. La responsabilidad está sobre el hombre. El hombre es el pastor. La mujer es su ayuda idónea. La mujer lo va a ayudar. Pero la mujer no puede ejercer la autoridad del pastor en la iglesia. La autoridad reposa sobre el hombre. Mucha gente que no entienden eso, hermano. Que no lo entienden, hermano. El pastor y la pastora, dos pastores en una iglesia, dos cabezas, eso es antibíblico. Usted Dos por donde iglesias. quiera que usted lo busque en la Biblia, no lo va a encontrar, hermano. Dos iglesias. No tiene un apoyo bíblico. Dos iglesias, hermano. El pastor y la pastora, hasta la casa pastoral, hasta la casa tiene el liderazgo de pastor, No, hermano. porque si Dios llama al pastor, ya la esposa sí es ayuda idónea. Ayuda idónea. Eso es que Y desarrolla un liderazgo y una sabiduría Eso. porque está al lado del pastor. Pero el manto profético cae sobre el pastor, Claro hermano. que sí. Si sobre Dios- el hombre. Si Dios llama al hombre, Entonces, cuando el hombre no entiende eso, penetra ese espíritu de Jezabel, penetra. claro que sí. Si el hombre no entiende a lo que fue llamado, si el hombre es tolerante, porque el problema es la tolerancia. Tolerar el pecado. Y después que este espíritu toma el dominio, ese espíritu es intimidante. Por eso se está hablando de Elías.
Elías sale huyendo cuando escucha la palabra que Jezabel dicta. Jezabel dice, así me hagan los dioses y aún me añadan en el día de mañana. Si yo mañana a esta hora no he puesto tu cabeza como la que tú pusiste de ellos. Dijo que iba a tomar venganza. Y por eso hablamos de Mateo capítulo 11, donde se cumple la palabra. Porque dice que sobre Juan estaba el espíritu de Elías. Y cuando la hija de Herodías danza sobre Herodes y sobre su gente que estaba ahí, Herodes se ve en la facultad de decirle, hasta el reino te daré. Una forma de seducción. Y la hija de Herodías va donde Herodías y le dice, madre, el rey me dijo que me daré a cualquier cosa. Y la madre dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Sí, porque él era estorbo. Claro. El profeta estaba reprendiendo la injusticia que estaba haciendo Herodes. Pero de esa injusticia Herodías se beneficiaba. Porque el espíritu de Jezabel se beneficia de las injusticias. Claro. Amén. Que sí. Este espíritu se beneficia de un espíritu más débil. Podría decir así. Porque alguien que está débil es injusto. Es injusto. Alguien que está descuidado no entiende cuáles son las cosas de Dios y las que no, aunque se sepa la escritura. No hay discernimiento. Porque no tiene un discernimiento de lo que viene de Dios y lo que no. Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Por eso que Herodes no pudo discernir que lo que estaba haciendo la hija de Herodías era seduciéndolo. Porque ya en él no había una capacidad de poder entender lo que venía de Dios. Un hombre carnal. Porque él tuvo a Juan como enemigo desde que Juan se lo dijo. Desde que Juan le dijo, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano Felipe. En ese momento se rompieron los lazos. Y sepa que Herodes no mata a Juan porque sabía que la gente tenía a Juan como profeta. Pues bien, también tenemos que tomar en cuenta la historia de el rey Asuero y su esposa Basti. Dice que este rey, hermano, hizo un banquete y invitó príncipe, hermano, de otra ciudad, hermano, algo extraordinario. Y dice la Biblia, hermano, que este rey mandó a buscar a su esposa, hermano, y su esposa estaba en otro banquete con mujeres. O sea, dando a entender, hermano, que ese espíritu hace reunión, porque eso se transmite. Una mujer con un espíritu de Jezabel, hermano, puede hacer que hablando con otra mujer, ese espíritu se transmite, claro, se transfiere. Se le transmita. Sí, sí, y dice que el rey la mandó a buscar. ¿Por dónde estaba ella? En otro banquete. ¿Y qué hacía la mujer de ese rey? Donde el rey era que estaba haciendo el banquete, esa actividad, esa fiesta, hermano, Sí. tenían que celebrar junto a la mujer del rey aparte, haciendo otro banquete. Y cuando la mandó a buscar, hermano, dice la Biblia que ella dijo que no iba a ir. Y cuando los reyes vieron esto, hermano, esta desobediencia en la reina, hermano, en una reina, dijeron, no, esta mujer hay que detener, ese espíritu hay que detenerla para que las mujeres no se contaminen, hermano, y tengan a su marido como en poco. O sea, Jezabel, hermano, o sea, eso se absorbe. Claro que O sea, sí. la congregación, las demás esposas de una congregación en esa condición absorben esa conducta. Exactamente. O sea, cuando Esa conducta negativa. Cuando Jezabel, hermano, transmite ese espíritu, toda aquella mujer, hermano, que ven Débil. eso, quieren hacer lo mismo. Lo mismo. Por eso ahí las mujeres tienen que tener cuidado. El mensaje de que anda por ahí mundano de la mujer empoderada, mis hermanos. Sí. Que por ahí consiste en eso, hermano, de la mujer empoderada, de esa autoridad y ese dominio. Y de igualarse, hermano, poner en un mismo nivel de autoridad el hombre y la mujer. Pero hay una diferencia en el matrimonio. El hombre, el Señor lo ha puesto como cabeza, porque eso es lo que dice las Escrituras, como cabeza. Entonces, cuando ese orden se respeta en el matrimonio, entonces el matrimonio es prosperado. Amén. La mujer recibe una gracia del Señor, respaldo de Dios, y el hombre, cuando se respeta ese orden, pero cuando se rompe ese orden, ya lo que entra, hermano, son las tinieblas, el diablo. Claro que sí. Por eso tú comentabas un tema ahorita acerca del pastor y que le ofreció el cargo de líder de la otra iglesia a su esposa y no quiso.
Porque es una mujer que entiende a lo que fue llamada. Amén. Es alguien que entiende a lo que fue llamado. Cuando uno no entiende a lo que es llamado, uno ignora las cosas. Por eso es que la Biblia dice. Y mire que algo bíblico, y están los dos juntos en la iglesia, porque la esposa del pastor lo ayuda en la iglesia. Pero imagínate tu esposa pastoreando por otro lugar y tú pastoreando en otro lugar. Hermano, hay algo que se sale del orden ahí. Necesita su ayuda. Necesita su ayuda, su esposa claro, cerca de él. Si fue el pastor que fue, Claro. si fue el hombre que fue llamado al pastorado. Si fue el hombre, sí. Claro que sí, porque no podemos salirnos del contexto para que las personas piensen que la mujer no puede ser llamada al pastorado. Sí, puede sí, ser sí. llamada al pastorado. Sí, porque hay personas que dicen que la mujer no puede pastorear. No estamos diciendo Claro eso. que no estamos diciendo eso. O sea, lo que queramos haber dicho es que si es uno, Si es el hombre que es Si es llamado. el hombre, es el hombre. Si es el hombre. y si es la mujer, es la Porque hay mujer. mujeres que reúnen condiciones para estar allí. Para sí, que Dios, si Dios la llama. Que Dios la llama Sí, a eso. sí. Pues no podemos, para que la gente vaya a pensar, están atacando el ministerio pastoral de la mujer. no, Claro no. que no. Ahora, si el hombre fue Porque estamos llamado, hablando del espíritu de Jezabel. si el hombre fue llamado, a él Dios le va a llamar a cuenta. Si el hombre fue llamado y cede su autoridad a la mujer. Alex cimentaba un tema de cuanto a la expansión de la influencia. Si ustedes se fijan, Atalía estaba ligada acá y a Jezabel, eran familiares. De donde aprende Atalía la conducta de apoderarse del poder de Jezabel. Si ustedes leen la historia de los reyes, se dan cuenta que Atalía era familiar o cuñada de acá. Sí, de acá. Del Este linaje de mismo acá. viene del linaje. Y eso se expande. Y por eso es que la Biblia establece en el libro de Apocalipsis que el ángel tiene que tener el control. Nunca puede soltar el control. Porque cuando suelta el control, entonces Jezabel toma el dominio. Y a quien persigue Jezabel es al profeta. Por eso es que perseguía a Elías. Y te digo algo, ese espíritu, hermano, para operar, acontece algo. Y es que cuando el hombre no está dispuesto a cargar su cruz. ¿Por qué? Porque ese espíritu, cuando empieza a hacer guerra en un hogar, a un líder, a un pastor, cuando ese espíritu empieza a operar a través de una mujer, hermano, si el hombre no se somete a lo que ella dice en la iglesia, si ella dice, mira, invita a ese predicador, aunque sea el predicador un fornicario, un adúltero, hermano, que el Señor, hermano, dice que los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios. Por tanto, no se le puede dar a un altar, a un predicador que anda predicando el evangelio y anda en cabaña en adulterio. Pero si la mujer, cuando una mujer tiene un espíritu de Jezabel y le dice a su esposo, que es el pastor, vamos a poner un ejemplo para que se entienda claro, le dice, mira, invita a fulano a predicar, que me gusta el mensaje de él. Y él dice, no lo puedo invitar a predicar porque un adúltero, es un adúltero. Y ahí dice, no, invítalo, que a mí me gusta su mensaje, eso es una calumnia que le está levantando. No, Dios trató conmigo, no lo puedo invitar, mi amor. Ah, ¿tú no lo vas a invitar? Está bien. ¿Tú sabes qué hace la mujer? Le hace la guerra en la casa. En la intimidad. En la intimidad. Hermano, no se llega a su marido, le da la espalda. No, si no tiene que, no le cocina. Y hace una guerra en la casa, que si el hombre no tiene a Dios hasta los tuétanos de los huesos, cede. Y dice, no, mi amor, vamos a invitarlo. Pero el hombre que está dispuesto a cargar su cruz, hermano, es más, hasta lo amenaza. Ah, pues tú y yo vamos a dejar esto aquí, porque tú no me quieres a mí, tú no me amas. Lo mismo que dijo fue Dalila. Dalila le dijo a Sansón, pero tú no me amas porque tú no me revelas el secreto de tu fuerza. Y él cedió. Entonces, hay mujeres que hasta amenazan al hombre, le dicen, tú no me amas, tú no me quieres, vamos a dejar esto aquí. Y si el hombre no tiene a Dios, hermano, si ama más a su mujer que a Dios, echa para atrás y dice, no, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? No, que mira, invita a fulano, ponga a fulano en disciplina. Ese no es de Dios. Ese no es de Dios. Amén. Entonces, así es que sí, pero que ese espíritu fuerza. El hombre resiste mientras busca a Dios y paga el precio y sufre y llora, porque hay hombres que pierden el control. ¿De qué manera? Porque la Biblia dice, hermano, que el hombre respete a su mujer. Entonces el hombre tiene que ser de Dios para cuando su mujer lo incite a hacer algo que no es conforme a las escrituras, el hombre debe tener, hermano, suficiente dominio y control, discernimiento y ser espiritual para aconsejar a su esposa y seguir amándola. No hablarle ásperamente, porque dice la palabra que no le hable ásperamente
Claro. A tu esposa. Porque hay hombres que pierden el control. Hay que cuidarse. Eso es de una esa. injusticia también. ¿Entiendes? Tiene que cuidarse. amar a su mujer, aconsejarla, sobrellevarla, discernir si hay un espíritu que se quiere infiltrar Le está haciendo para la- manejarla con amor, pero no ceder a ninguna influencia Claro que sí, diabólica, claro hermano, que sí. ni a ninguna injusticia para dejarla penetrar en la viña, porque el que está encargado de ese vuelto es el hombre. Por eso cuando la mujer come del fruto del árbol que Jehová Dios le dijo que no comiese, ella comió, no pasó nada. Pero cuando el hombre comió, entonces la voz de Jehová se pasó en el huerto. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás tú? Ah, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo, porque cometió transgresión, porque hizo lo que el Señor le dijo que no hiciera. Amén. Es importante relatar que siempre detrás de cada líder o de cada pastor estará el espíritu de Jezabel amenazando. 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 Sí, es bíblico. Dice Es que bíblico. Satanás anda como Ahora, un león rugiente buscando a quien yo devorar. en una ocasión Dios me llevó a una iglesia donde ese espíritu estaba comenzando. Porque nada más no es parte bíblica que tenemos experiencia de haber entrado o tener un conflicto. Y hemos hablado muchas cosas, hermano, por experiencia también. Entonces, yo me topé con ese espíritu en una iglesia empezando. Porque tiene Cuando diferentes niveles. Cuando ese espíritu no hubiera echado raíces. Y yo estuve confrontando de frente. Pero estaba confrontando porque el pastor todavía tenía fuerza. Tenía fuerza, buscaba a Dios. Buscaba a Dios Buscaba a terrible. Dios, oraba. Y sabía que la conducta de su esposa no eran las era digna. más indicadas. Por eso hablé, para haber un espíritu de Jezabel tiene que haber un espíritu de acá. O sea, los indicios de una conducta de cuando ese espíritu está operando, amén, es que la mujer no respeta a su esposo, menosprecia la autoridad de su esposo, amén, y procura ejercer autoridad en la iglesia, procura obligar al pastor, a su esposo, a hacer cosas fuera del orden dentro de la iglesia. Amén. Amén. Esos son los indicios de un espíritu de Jezabel, independientemente de la mundanalidad. Amén. Porque la mundanalidad, estas pastoras sensuales, Claro que amén, sí. que promueven la sensualidad, Es una forma de seducción. la forma sensual de vestir. Amén. Eso también, ahí opera el espíritu de Jezabel. Claro que sí. Es una de las formas más visibles. Pero también en las iglesias sana doctrina, amén, que guardan la santidad exterior, que se visten, como dice la palabra, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9, que asimismo viste a la mujer con decoro, pudor y modestia. Amén. Pero también Jezabel se disfraza y opera también dentro de la sana doctrina, pero no con la sensualidad, sino con la característica de que no respeta a su marido. Amén. Ejerce autoridad sobre el marido, Claro sobre que su sí. esposo. Claro que sí. Y cuando ese espíritu echa dos raíces, cuando ese espíritu opera en un matrimonio, es un matrimonio que se lleva de maravilla. Cuando ya el espíritu coge fuerza. Amén. Porque ya el hombre de la casa no es la mujer. Amén. Y la mujer de la casa que tiene brasieles es el hombre. Entonces, mientras el hombre esté sujeto, esa mujer está de mil amores. Ese es mi rey, ese es mi príncipe, pero él hace todo lo que ella dice. ¿Entiendes? Ella que ejerce, le dice lo que va a hacer en la iglesia. Mira, tú vas a hacer esto, va a invitar a fulano, no me invita a fulano. Y ella es que baja raya. Y es el mejor hombre del mundo mientras él se sujete. Pero si el hombre, hermano, retoma su posición en Dios y dice, no, yo no voy a tolerar la mundanalidad en la iglesia. No voy a tolerar la injusticia en la iglesia, mi amor. Yo lo siento, pero ahí no te puedo complacer. Te amo, te quiero mucho, pero ahí no te puedo complacer. Ahí ya es el peor hombre del mundo. ¿Entiendes? Entonces, cuando ese espíritu echa dos raíces, son matrimonios que se llevan de las mil maravillas, porque el diablo no le hace guerra a los matrimonios que están en santidad. El diablo le hace guerra a los matrimonios que están en santidad. Porque Satanás, que el Señor los reprenda, persigue a los santos. Pero cuando un matrimonio está fuera del orden, Satanás no le hace guerra, sino que lo usa como instrumento de iniquidad. Por eso dice Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 5, verso 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para uso vile. Claro, amén. Gloria al Señor. El espíritu de Jezabel ejerció tanto poder y tanta autoridad sobre acá, que acá aborrecía a Micaía. Lo aborrecía.
Eso es, wow, eso es profundo, eso que tú estás hablando ahí. Lo que Jezabel, de la manera que Jezabel rindió acá, de tal manera que Jezabel, acá no quería saber de los profetas de Jehová. O sea, fíjate que en el problema que hubo, cuando se enfrenta a Josafat, se une con acá para ir a la guerra con Samaria. Hay 400 profetas que anuncian a una sola voz: subí a Ramón de Galaad y Dios te entregará la victoria. Pero Josafat sabe que confía en la palabra de Dios y dice: wow, y no hay un profeta de Jehová por el cual consultemos su palabra. Acá conocía lo que eran de Dios y dice: hay uno. Pero no me gusta. Hay uno. Había una raíz de amargura en su corazón. Hay uno, pero no me gusta su predicación. Ay, santo. Hay uno, pero no me gusta su mensaje. Hay uno, pero no me gusta su forma de atacar. Y Josafat, conociendo, dice: tráelo. Pero ¿qué hace acá? Acá envía un mensajero que le diga a Micaías: recuérdate que 400 gente están hablando la misma palabra. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas en contra de lo que está diciendo o va a decir la realidad? Micaías, los profetas que estaban ahí era lo de Jezabel. Claro, pero lo de Jezabel. Del mensajero. Porque que ellos comían en la mesa. Acá manda, Jezabel se procuraba mantenerlo a ellos en acá manda un mensajero que le dice que hay 400 profetas de Baal que han profetizado: sube a Ramón de Galaad. Profetizándole cosas buenas al rey. Profetizándole mentiras a gente que están en pecado. Diciéndole avanza a personas que en realidad lo que necesitan es sentarse en la última silla. Sí. Los profetas de Jezabel hacen eso. Y acá dice: yo conozco a uno, se llama Micaías, pero no me gusta su forma. Y cuando Micaías viene, le dice: suban a Ramón de Galaad. Pero él no estaba contento, pues sabía que él no estaba hablando la realidad. Le dice: no, ¿cuántas veces te voy a decir que en el nombre de Jehová me hable la verdad? Ahí es que Micaías dice: yo vi los cielos abiertos y vi que decían: ¿quién inducirá acá para que suba Ramón de Galaad? Y un espíritu de mentira dijo: yo iré y seré espíritu mentira en boca de ellos. Acá de una vez dice: ve, Josafat, te dije que nada más me profetiza mal. Ya tenía las raíces dentro de lo que es la doctrina de Jezabel. Sí. Ya la reina ya la había sembrado cizaña en el corazón del pastor en contra de los profetas. Claro que sí. Porque, oye, eso es lo que hace. Mira, eso opera como una gotera. Dice la Biblia que la mujer rencillosa es como una gotera continua. Eso es como una gotera. Cuando una gotera cae mucho en un lugar, hace un hoyo. ¿Tú sabías eso? Entonces, así opera ese espíritu. Ese espíritu opera así de esa manera. Tú ves lo que hizo Jezabel cuando indució acá para quitarle la vida a Nabot. Así es que opera ese espíritu. Empieza con el pastor: mira, siéntame a Robin en disciplina, siéntalo en disciplina. Ese varón no me gusta su mensaje. Ese varón tiene algo raro. No, es un hombre de Dios. Y continúa, porque ese espíritu es insistente. Hasta que siembra una raíz de amargura y causa una división. Y ya el pastor se queda, es como cuando tú te cortas un brazo. ¿Entiendes? Sí, hermano, porque hay miembros en la iglesia, líderes, ancianos, que son ayuda del pastor. Pero lo que hace ese espíritu es que trata de desmembrar el liderazgo, hermano, el círculo que están al lado del pastor, que son de ayuda al pastor. Los hombres de visión, trata de quitárselo, echar fuera a los profetas, porque eso fue lo que hizo Jezabel con acá. Hermano, trajo su profeta y mataba a los profetas de Jehová. Entonces acá se quedó sin visión en el reino. No tenía profeta. Iba en dirección contraria. Y eso fue lo que pasó cuando subió a Ramón de Galaad, lo que tú estás hablando. Claro que sí. Y tú tocabas un punto muy importante. Y es que le quitaba un brazo. Yo no digo que le quitaba un brazo, le quita las piernas. No puede caminar. Lo pone paralítico. ¿Para qué? Para ella poder moverse con libertad. Introducir sus predicadores, introducir sus falsos profetas que dicen avanza. Claro que sube sí. A Ramón de Galaad que será prosperado. Ella saca lo de Dios. Y no prosperó acá. Le atravesan una costilla. ¿Fue por la costilla que entró la flecha? Sí, fue por la costilla. Y la flecha fue tirada a la aventura. A la aventura. A la aventura. Los profetas de Jezabel le profetizaron acá
Avanza, vaso mío, porque- que tú vas a prosperar en Ramos de Galá. Y allá ¿Por qué la escritura, entró ¿por qué la escritura costilla. se atreve a decir que acá era peor que lo primero? Porque su mujer lo incitaba. Ella lo incitó Sí, a que matara a Nabot, a Nabot, a perseguir a los profetas. a perseguir a los profetas Enemistad contra los profetas. Ah, y- Aceptar los falsos y profetas. hacer su voluntad. Tratar para poder entender que se necesita tener a Dios primeramente para usted mantenerse firme y en la brecha. Y hay algo, hermano, que dice la palabra que Abraham por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés. Amén. Entonces, hermano, así, eso fue lo mismo que aconteció con Elías. Elías, hermano, rehusó de comer en la mesa de Jezabel, de estar en el reinado. Los 400 profetas de Jezabel y los 400 profetas de Acera comían en la mesa de Jezabel, estaban en pompa, profetizándole al rey acá, hermano. Pero Elías vivía en el arroyo de Querí, vivía como forastero, vivía luego donde la viuda de Sareta, hermano, en el secreto, amén, sufriendo, padeciendo, aborrecido, amén, porque tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que brillar en el sistema que tenía Jezabel. Amén. Pero hoy queda plasmado en la Biblia como un profeta. Mira, de los profetas de Baal y de Acera, yo te aseguro que fueron muchos en los tiempos de Jezabel. Y te aseguro que fueron de renombre y conocidos. ¿Quién? Ananías. No, Ananías, ese hombre terrible, bota candela. No, tráelo para acá. Elías ni se mencionaba, pero ¿quién se menciona hoy? A Elías. A Elías. Porque Dios lo honró a Elías, hermano. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Los profetas de Baal en los tiempos de Acera ni se mencionan, hermano. Ni se registra el nombre en la Biblia. Porque Dios no lo tomó en cuenta. A quien Dios honró, hermano, fue a Elías, a su siervo. Amén. Amén. Porque Dios honra a los que le honran, hermano. Y eso es lo que hay que buscar. Por eso Pablo dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el mismo Cristo dijo, ay de los profetas, que todos los hombres hablan bien de ellos. Porque así hacían nuestros padres con los falsos profetas. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que estar dispuesto, hermano, a padecer, gloria a Dios por siempre. Amén. Por causa de Cristo y hacerle fiel a Dios y no permitir las injusticias, hermano, dentro de la iglesia, ni los pecados ocultos, ni la hipocresía, ni el fariseísmo. Porque el espíritu de Jezabel operando en la iglesia de sana doctrina, eso no es otra cosa que fariseísmo, hermano. Una mujer vestida en santidad y es un diablo en su casa que gobierna al esposo. Y el hombre, hermano, vestido y predicando la sana doctrina y en la casa, hermano, no tiene carácter, no tiene autoridad, tiene brasier en la casa, no tiene decisión propia, no se deja dirigir de Dios. Dios le dice a esto y él hace lo que dice su mujer porque la cabeza de él no es Cristo, es la mujer. Cuando dice la Biblia que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces dice, el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Amén. Ese es el orden. Ese es el orden bíblico. El orden bíblico, hermano. Entonces el espíritu de Jezabel es todo lo contrario, mis hermanos. El espíritu de Jezabel rompe ese orden bíblico porque gobierna al hombre. Como dicen por ahí, es la que tiene los pantalones en la casa y le va a raya al hombre. Y tiene la otra forma de operar que es la sensualidad, la mundanalidad. Amén. Sí, claro. Muchas pastoras que hay mundanas con ese espíritu. En el ámbito mundano, como te decía al principio, en el ámbito, eso es una cara de ella. Una cara. Eso es una cara. Una forma de operar. La forma de operar en cuanto a las cosas sexuales que provocan sensualidad. Eso es una cara. Pero en realidad lo que identifica el espíritu de Jezabel es el control. Es que siempre va a tratar de tener el control de todo.
Por eso podemos decir que dentro de la sana doctrina estamos peleando con ese espíritu. Sí, hay dos espíritus. Hay, hermano, espíritu de Jezabel con falda larga y moño duro, y hay un espíritu de Jezabel que es mundano. Ahora, el espíritu de Jezabel con falda larga y moño duro, eso no es para todo el mundo, hermano. Opera ocultamente. Opera oculto. El espíritu de Jezabel con falda larga y moño duro, ahí sí es verdad que hay que ser santo. No es de ropa nada más, hay que ser santo por dentro y por fuera. Vivir la justicia para tener revelación de Dios y no confabularse con el pecado oculto. Porque anda muchos predicadores, hermano, que se salen de una cabaña y se meten para el altar, guerrero. Y si usted no tiene visión, relación con Dios, usted lo invita a ese predicador. Y cuando usted invita a ese predicador y predica, hermano, ese espíritu se riega en la iglesia. Y cuando vienen a ver los hermanos, sienten tentaciones y debilidades que no saben de dónde están viniendo. Y que hay una brecha, hermano. Hay una influencia. Claro. En una ocasión, hermano, un predicador predicó en una iglesia. Y el Señor me reveló que él tenía un tabaco en el altar y el humo lo tiraba en la iglesia y regaba el humo. Y yo tuve esa visión de noche y le oré al Señor y le dije, Señor, ¿qué significa eso? Porque dice la palabra, Daniel 2:22, dice que Dios revela lo profundo y lo escondido. Él sabe lo que hay en tinieblas y con Él mora la luz. O sea que hay que, hermano, Dios es un Dios que revela. El que busca a Dios en el secreto, hermano, Dios le habla, hermano. Dios saca lo oculto porque el diablo opera en oculto. Dice que Él se disfraza como ángel de luz. Amén. Y no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia. Hermano, y el Señor me reveló eso, ese hombre tirando ese humo. Y yo le oré al Señor y le oraba, Señor, ¿qué significa eso? No entiendo. Hasta que Dios me habló con voz audible, hermano, una noche. Después de varios días de oración, el Señor me dijo, está en fornicación. En fornicación, hermano. Pero cuando yo recibí esa palabra, yo empecé a orar, no me apresuré. Y a los meses sonó, hermano, el bombazo que lo encontraron por ahí en una cabaña. Dije, míralo ahí donde el Señor me lo reveló. Amén. Terrible. Entonces, el espíritu de Jezabel, esos predicadores así, lo introduce en la iglesia para destruir la iglesia, hermano. Porque la iglesia, hermano, no está en victoria cuando hay un gran número. Es cuando hay personas, hermano, que han alcanzado la madurez. Porque la construcción, la edificación en la iglesia, hermano, es la madurez que alcancemos la estatura del varón perfecto. Cuando hay gente, hermanos maduros por la doctrina que se le está enseñando. Porque hay un pastor que está llevando una doctrina sana. Cuando hay hermanos que dan testimonio en el trabajo, en la comunidad, por donde se mueven. Que la gente ve, wow, ese es un varón de Dios. Porque eso fue lo que dijo Cristo, hermano, que los demás vean nuestras buenas obras. Amén. Para que Cristo sea reflejado en ellos. Amén. Entonces ahí es donde crece la iglesia. No es cuando crece en número, hermano, sino cuando crece en madurez de la fe. Cuando se le lleva una doctrina sana. Cuando se le enseña a vivir en justicia y en santidad. Pero hay pastores, hermano, que quebrantan, hermano, apartan las ovejas de Dios porque corrompen la relación de la oveja con Dios. Porque cuando un pastor tolera ese espíritu de Jezabel en la iglesia, la injusticia, hermano, pone predicadores mundanos en el altar, hermano. Y el que está buscando a Dios, que quiere agradar a Dios, que está en el secreto, que Dios le revela, que Dios le muestra y se acerca al pastor y le dice, pastor, me parece que hay algo que está pasando que está mal. La escritura dice así, que los fornicarios no entrarán. Dice la Biblia que muchos apostatarán de la fe. Pastor, hay un problema. No, mi hijo, tú estás viendo cosas raras. Eso no es de Dios. Cuando es Dios que está tratando con la oveja, hermano. Entonces dejan esa oveja en confusión. Y dice, pero ven acá, ¿será el diablo? Sí, eso es el diablo que te está engañando. Hermano, una confusión del mismo diablo. Amén. Quebranta la relación de la oveja con el pastor. Amén. Cuando el pastor tolera la injusticia. Pero cuando el pastor anda en santidad, hermano, y la oveja anda en santidad, dirige su oveja. Porque cuando Dios trata algo con la oveja, Dios trata algo con la oveja, le revela, hermano, le da una enseñanza. El pastor le dice, sí, mira, Dios está tratando contigo. ¿Qué pasó con Elí? Elías un tanto corrompido cuando Dios llamó a Samuel. El Samuel fue donde Elí, ¿me llamaste? No. Cuando Samuel volvió, no conocía la voz de Dios. No conocía la voz de Dios, pero Elí lo supo guiar, lo supo ministrar. No le fue de piedra de tropiezo, sino que le dijo, mira, cuando tú escuches la voz de nuevo, habla Jehová, que tu siervo oye. Elí no le dijo lo que dicen muchos hoy en día, que le dicen, no, eso fue el diablo que te reveló. Eso no es de Dios.
Eso fue el diablo, para ellos seguir tapando y seguir en su pecado y en su maldad. Claro que sí. Eso es así. Fíjate que este estudio o esta enseñanza, gloria al Señor, este mensaje que se transmite por aquí es para tratar de darle a entender a las personas que el espíritu de Jezabel está vigente, está operando. La gente no lo reconoce y el que lo reconoce, lo que está tratando de evitarlo, porque es un espíritu intimidante, pero que Dios le da el poder y la potestad al ángel de decirle: tú tienes el poder, yo tengo contra ti que la toleras, pero tú la puedes quitar. En el momento que el ángel decida quitar a Jezabel del altar, todo se va a normalizar. Ahora, si sigue tolerando, entonces vendrá Dios y quitará su candelero. Lo quita del pastorado. Y hermano, ese es un espíritu destructivo, amén, en la iglesia. Porque es una iglesia donde ese espíritu se alimenta de falsa profecía. Avanza, vaso mío, amén. Avanza. Y cuando usted viene a la final de la jornada, no acontece nada de la falsa profecía. El pastor termina descarriado, la iglesia termina destruida, se mete la mundanalidad en la iglesia, porque se alimentó de falsa profecía, porque el espíritu de Jezabel saca a los profetas de Jehová, lo expulsa de la iglesia para entonces entrarle ella a sus profetas, que se someten y le profeticen conforme a lo que ella quiere escuchar, o a lo que porque el espíritu no es femenino, es que opera en mujer, pero es un demonio, un principado. Lo que pasa es que opera en mujeres de líderes, es más fácil, porque las mujeres tienen muchos atributos. Tiene mucha debilidad. Si la Biblia dice que la mujer es vaso más frágil, y que la tratemos como a vaso más frágil. Puede dominar al hombre. Puede dominar al hombre. Tiene poder sobre el hombre. Si hay algo que puede dominar al hombre, es una mujer. Sí. Si usted ve la historia de los reyes, a un hombre de cuidado. Hay algo que puede dominar a un hombre, es una mujer. Una mujer se atrevió a decirle a un rey: entra. Usted lee en la escritura, en el libro de los reyes, entra, le da leche y le da pan y le clava una estaca. Sí. Una mujer tiene una facultad de pasar, de hacer creer que ama a una persona cuando no siente nada. Nosotros no tenemos esa facultad. No tenemos esa facultad. El espíritu de Jezabel es algo que hace mucho daño a la iglesia. Pero está en el líder, en el que fue llamado por Dios a pelear y a no dejarse dominar. Buscando la presencia del Señor. Siempre que se mantenga conectado con Dios, estará al frente. Y en obediencia. Amén. Pero en el momento que se desconecta de Dios y entra en desobediencia, entonces ese espíritu tomará el dominio. Y hará lo que se le antoje. Y la iglesia se va abajo. El ministerio pastoral se va abajo. Dios Dios lo que hace es que levanta a otro pastor. Amén. Tarde o temprano, Saúl duró en pompa como 40 años, mi hermano. Pero su día le llegó. Dios lo desechó. Dios se tenía reservado a David. Acá brincó y saltó, hermano, pero lo atravesaron allá por la costilla, una flecha, en Ramón de Galá. Amén. O sea que la falsa profecía, la mentira no prospera, hermano. El que se apoye en la mentira, tarde o temprano caerá en el hoyo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Claro. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces la gloria es del Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Amén. Dios le bendiga a los hermanos de manera poderosa, de manera especial. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una oración para despedir. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te pido que fortalezca a mis hermanos, a todos aquellos que vean este video, que tú le dé fortaleza, lo capacite, hermano, como líderes, que le dé visión, que le dé revelación, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Reprendo todo levantamiento, toda malicia del diablo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor.